Bien, entonces, vamos a comenzar con lo que vamos a denominar reacciones simples. ¿En qué van a consistir estas reacciones simples? En que van a tener un solo producto. A saber, las reacciones de formación, por ejemplo, de hidruros metálicos, hidruros no metálicos, óxidos metálicos y no metálicos también, hidróxidos y oxoácidos. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con los hidruros metálicos. El esquema general de la reacción de un hidruro metálico va a ser que un metal va a reaccionar con hidrógeno para formar su hidruro metálico. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener que formar correctamente a partir de los estados de oxidación la fórmula química del hidruro. Acá nos vamos a concentrar solamente en la parte del balance de la reacción. Y básicamente la recetita para estos hidruros metálicos, para estas reacciones, va a ser que primero voy a comenzar balanceando los hidrógenos y luego voy a balancear el metal. ¿Sí? Entonces, veamos un par de ejemplos. Puedo estar formando un hidruro metálico con algún elemento del grupo 1 de la tabla periódica, que son todos metales alcalinos. ¿Sí? Entonces, tomemos por ejemplo el primer metal, litio, ¿sí? Que puede reaccionar con hidrógeno. Algo que no les comenté, el hidrógeno en este tipo de reacciones siempre va a estar en forma molecular. Es muy raro que en cualquier reacción, de hecho, el hidrógeno esté de manera atómica, o sea, sueltito, como un átomo. Entonces, ciertos no metales, sobre todo, van a ser los que estén siempre en estado molecular, cuando estén solitos. Es probable que en el mismo problema a ustedes les den ya hidrógeno con el 2, indicando que forman esta molécula, pero por si acaso después les voy a repasar cuando veamos hidruros no metálicos todos los elementos que van sí o sí en estado molecular. ¿Sí? Bien, entonces volvamos al ejemplo. El litio va a reaccionar con el hidrógeno para formar el hidruro metálico. El hidruro de litio es este, ¿sí? Porque el litio actúa con más 1 y el hidruro con menos 1, el hidrógeno con menos 1. Y bueno, nuestra recetita de la oficina dice que primero tengo que comenzar a balancear los hidrógenos y luego el metal. Fijémonos los hidrógenos, entonces siempre arrancamos con el lado de reactivos, de reactantes y contamos. En total tengo 2 átomos de hidrógeno, mientras que del lado de productos tengo uno solo. Entonces está mal, no está balanceado. La atomicidad de las fórmulas químicas no se puede tocar, o sea, este 1 que está acá abajo no lo puedo tocar, y sí o sí voy a estar manipulando, modificando los coeficientes estequiométricos de vuelta, por las dudas se lo repito. Bien, entonces si yo acá tengo 2 átomos de hidrógeno, voy a balancear esto con un 2 acá adelante, que me va a formar 2 moléculas de hidruro de litio, y así voy a tener del lado de productos 2 átomos de hidrógeno. ¿Lo ven? Bien. Paso 2, el metal. ¿Qué pasó con el metal? Y yo de este lado ahora tengo un átomo de litio, mientras que en productos tengo 2, porque tengo 2 moléculas, cada molécula tiene un átomo de litio, entonces en total tengo 2 átomos de litio. 2 por 1, 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Y le pongo un 2 acá adelante. Entonces así tengo 2 átomos de litio que reaccionan con una molécula de hidrógeno para dar 2 moléculas de hidruro de litio. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si yo ahora tuviera un catión, un metal del grupo 2? 2A, por ejemplo, el calcio. Entonces calcio más hidrógeno
va a formar el hidruro de calcio. ¿Sí? De vuelta, la atomicidad depende de la fórmula química que ustedes ya deberían saber formar. Bien, si no hay otro taller aparte que es el de fórmulas químicas y nomenclatura para justamente formar los compuestos correctamente. Bien, entonces, formo el hidruro de calcio y comienzo balanceando los hidrógenos. Tengo 2 hidrógenos del lado reactivo, porque tengo una molécula de hidrógeno molecular que tiene 2 átomos en total, y acá también tengo 2 átomos en total, porque tengo una molécula de hidruro de calcio. Cada hidruro de calcio tiene 2 átomos de hidrógeno, entonces en total tengo 2 átomos de hidrógeno. 2 de un lado, 2 del otro, quedó balanceado el hidrógeno, ya viene balanceado. Y en segundo lugar el metal, bueno, un calcio, quedó balanceado perfectamente. Entonces no hace falta que yo le ponga el 1 del coeficiente estequiométrico, porque ya la sola presencia, la mera presencia de la fórmula química implícito tiene el 1 adelante, porque si no, no escribiría nada. ¿Se entiende? Entonces, no hace falta que lo ponga, pero si ustedes tuvieran, por ejemplo, un ejercicio múltiple opción, en donde les dice, bueno, A, B, C, y les dice, bien, ¿quién es A? Y A va a ser 1. ¿Se entiende? Bien, eso se los aclaro por las dudas, porque el coeficiente estequiométrico no es 0, porque no está escrito, es 1. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar esto para que quede prolijo. Bien, ¿qué pasa con un elemento del grupo 3? Por ejemplo, el aluminio. Entonces, aluminio con hidrógeno me da hidruro de aluminio. Bien, entonces, fijémonos en la estructura, ¿no?, de la reacción. En todos los casos tengo el metal en estado atómico, el hidrógeno en estado molecular y el hidruro metálico correspondiente. ¿Sí? Para que vean que este esquemita se cumple por si necesitan reconocer la reacción rápidamente. Bien, ¿cómo balanceo esto? Y balanceo los hidrógenos. Yo acá tengo un 2 y yo acá tengo un 3. ¿Cómo balanceo eso? Y la forma difícil, conceptualmente correcta, es con el múltiplo menor común. ¿Cuál es el múltiplo común menor entre 2 y 3? 6. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es el múltiplo, o sea, el número que alberga a ambos números de menor magnitud. Entonces, entre 2 y 3 es 6. ¿Se puede obtener multiplicando? Sí, pero muchas veces no va a ser así, porque a lo mejor si tenemos 2 y 4, el múltiplo común menor es 4. Alberga el 4 una vez y alberga el 2 dos veces. ¿Sí? Así que, mientras que si ustedes hicieran 2 por 4, 8, y el 8 no es el más chico. ¿Sí? Entonces, la forma difícil, como les digo, es esa con el múltiplo común menor, que en este caso va a ser 6. ¿Qué quiere decir? Que yo del lado de reactivos voy a tener que tener 6 átomos de hidrógeno y del lado de productos voy a tener que tener 6 átomos de hidrógeno. ¿Cómo logro tener 6 acá? Multiplicando la molécula por 3. 3 por 2, 6. ¿Cómo logro tener acá 6? Y multiplicando la molécula por 2. ¿Se entiende? Bien, yo les comenté que esta era la forma difícil. Que no es del todo difícil si ustedes entienden esa parte de que yo tengo que tener el múltiplo común menor, es la cantidad total de átomos que tengo que tener en reactivos y en productos. O sea, si entre 2 y 3 el múltiplo común menor es 6, yo tengo que tener acá 6 y acá 6. Entonces a este 2 lo multiplico por 3 para que me quede un total de 6. Y a este 3 lo multiplico por 2 para que me quede un total de 6. ¿Cuál es la forma más simplificada de esto? El tip de la OFI. Hacía propaganda de paso. Que si yo tengo
impar, par, intercambio. Y si yo tengo par, par, divido. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver bien de qué trata esto. Entonces fijémonos, yo tengo claramente, hagamos de cuenta que este 3 no está, y volvamos al principio. Entonces yo tengo este 2 y este 3, ¿sí? Entonces en total tengo 2 y en total tengo 3. ¿Qué es lo que pasa? Este 2 es par y este 3 es impar. Entonces yo voy a estar en esta situación. Impar, par o par, impar. ¿Sí? Si los coeficientes son impares y pares, diferentes, los intercambios. ¿Qué quiere decir eso? Que este 3 va a venir acá y este 2 va a venir acá. ¿Sí? Entonces, de esta forma, mucho más sencilla, ustedes pueden ver directamente, bueno, esto es par, esto es impar, mando el 3 acá adelante, mando el 2 acá adelante y ya quedó. Si es par, par, divido, ¿sí? Así que ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Pero bueno, ya balanceamos los hidrógenos. De vuelta volvimos al mismo resultado que antes. De este lado tengo 6 hidrógenos y de este lado tengo 6 hidrógenos. Vamos ahora con el metal. ¿Qué pasa con el metal? Yo acá ahora tengo 2 átomos de aluminio, mientras que acá tengo un átomo de aluminio. Con lo cual necesito poner ese 2 adelante como coeficiente para en total tener 2 átomos de aluminio en reactivos y 2 átomos de aluminio en productos. Y la reacción quedó balanceada. ¿Sí? Vamos a ver el último ejemplo. Por ejemplo, el estaño. Con hidrógeno forma un hidruro metálico que es este. ¿Sí? Bien, entonces, primer paso, balancear el hidrógeno. Entonces, vean, acá tengo 2 hidrógenos y acá tengo 4 hidrógenos. Si yo parto de la regla del mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo entre 2 y 4 es 4, no es 8. ¿Sí? Con lo cual yo voy a tener que llegar a 4 en ambos lados. Acá ya está el 4, acá voy a tener que multiplicar por 2 para llegar a 4. ¿Sí? Y el estaño me queda 1, 1. Vamos a ver ahora la reglita esta más sencilla para el hidrógeno. Bien, volvemos. Entonces, ¿tengo coeficientes diferentes? Sí. Los dos son pares. ¿Sí? Entonces divido el más grande, 4. Dividido 2, 2. ¿Sí? Y le pongo el resultado de la división como coeficiente. Y ya quedó. Es lo mismo, ¿ven? Esta reglita es una forma simple, más fácil, de llegar al mínimo común múltiplo, pero justamente sin que la reacción se me desfase en cantidades. Si yo, por ejemplo, hago mal el mínimo común múltiplo, lo voy a hacer en rojo abajo para mostrarle que está mal. Por ejemplo, si yo calculo, 2 por 4, 8. Bueno, multiplico este por 2, multiplico este por 4 y acá me va a tener que dar un 2 acá. Bueno, y simplifico todo. Bien. Esto está mal. Vamos a tratar de no hacerlo porque justamente este tipo de coeficientes y este tipo de mecanismos por general producen muchos errores porque nunca se acuerdan de simplificarlos y en ejercicios en donde les exijan expresar el coeficiente estequiométrico, ese 2 sin simplificar va a estar mal. ¿Sí? Así que ojo con hacer esos métodos que probablemente los traigan de la secundaria o de algún otro lado o los escucharon por ahí. Digamos, es la forma que yo veo que es como más simple, más rápida y más correcta, ¿sí? Tienen de menos chance de cometer algún error o
que tengan que tener un paso adicional que a lo mejor se puedan llegar a olvidar. ¿Sí? Bien, seguimos ahora con hidruros no metálicos. ¿Sí? La mayoría de los hidruros metálicos van a tratar justamente de compuestos en donde el no metal tenga el menor estado de oxidación posible, ¿sí? Entonces va a ser el más chiquito. Vamos a ver diferentes ejemplos ahora, pero justamente les quería comentar esto. Acerca del esquema de la reacción, vamos a tener el no metal, que va a reaccionar con hidrógeno de vuelta en estado molecular, para dar ahora, y acá vamos a tener dos tipos, el hidruro metálico que se va a escribir así, y el hidruro no metálico que se va a escribir así. ¿Sí? Bien, con respecto a los no metales, vamos a tener una serie de no metales que no van a ser atómicos, sino que van a estar en estado molecular. ¿Sí? Esos van a ser sobre todo los del grupo 17 o del grupo 7A, o sea, van a ser el flúor, van a ser el cloro, el bromo, el yodo, ¿sí? Y después del grupo 6 o 16 vamos a tener el oxígeno. Del grupo 5A o 15 vamos a tener el nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7, contando al hidrógeno, los que se escriben con un estado molecular con una atomicidad de 2. ¿Sí? Casi siempre van a estar trabajando con estos ejemplos. Es posible, no lo creo, porque casi nunca dan este tipo de reacciones en estos ejercicios, pero pueden ver otros no metales que van a tener una atomicidad diferente. Por ejemplo, el fósforo, que va a tener un 4, o pueden en algunos casos tener el azufre, que va a estar con un 8. ¿Sí? Esos casos son muy raros, casi nunca los van a ver. Depende de alótropos diferentes del elemento. No tiene mucho sentido verlo ahora, pero bueno, sepan que pueden encontrar al fósforo con un 4, o sea que vamos a tener una especie de molécula, no es molécula, pero bueno, que va a tener esta atomicidad, o sea, acá tienen que contar 4 fósforos, y acá tienen que contar 8 azufres. Si no, también lo pueden ver de manera atómica, ¿sí? En algunos casos, para simplificar, les pueden llegar a dar el fósforo suelto o el azufre suelto, ¿sí? Pero bueno, en algunos casos que son más rigurosos pueden encontrar esto. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la recetita de vuelta para este caso? Acá, al contrario de lo que hacíamos recién, vamos a empezar con el no metal. Y luego vamos a terminar con el balance de hidrógenos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo, como les dije, cada uno de los estados de oxidación y estos ejemplos más complicaditos. Entonces, por ejemplo, para el estado de oxidación -1 vamos a tomar como ejemplo al flúor. Vamos a tener flúor con hidrógeno que me da ácido fluorhídrico. ¿Sí? Entonces empiezo por el no metal. Tengo 2 flúor y tengo un flúor, con lo cual agrego el 2 de este adelante y tengo 2 de este lado y 2 de este lado. ¿Sí? Bien, sigo con el hidrógeno. Ahora el hidrógeno tengo 2 y ahora tengo 2. Con lo cual quedó balanceada la reacción solamente con este 2 de acá adelante. De vuelta, si les pidieran decir cuáles son los coeficientes estequiométricos del flúor y del hidrógeno, es 1. ¿Sí? Nada más que no lo escribo porque sería redundante. Bien, vamos ahora con el estado que sigue, el estado -2. Tomemos como ejemplo el oxígeno. Oxígeno más hidrógeno me da agua, la vieja y conocida agua.
¿Y qué va a pasar ahora? Yo voy a tener que balancear primero el no metal, entonces agrego acá un 2, ¿sí? Y acá, ¿qué pasó? Tengo en total 4 hidrógenos, mientras que yo acá tengo 2. Estoy en la reglita de recién, si ustedes se acuerdan, par. Entonces tengo diferente cantidad, pero en ambos lados de la flecha los dos son pares. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir para evitar cometer errores con el múltiplo común menor. 4 dividido 2, 2. ¿Sí? Entonces ahí quedó balanceada. Tengo 2 oxígenos, tengo 4 hidrógenos, tengo 4 hidrógenos. Quedó balanceada la reacción. Vamos ahora con el estado de oxidación -3, por ejemplo con el nitrógeno. Entonces nitrógeno más hidrógeno me da el amoníaco, que estos tienen nombre raro, acuérdense. Bien, entonces tengo amoníaco y tengo nitrógeno. Comienzo con el no metal. Entonces tengo 2 nitrógenos y acá tengo 1. Entonces multiplico este por 2. ¿Sí? Y luego sigo con el hidrógeno. Entonces de este lado tengo 2 hidrógenos y de este lado tengo en total 6 hidrógenos. ¿Sí? Entonces, esto es 2, esto es 6. En ambos casos tendría que buscar el múltiplo común menor, que es 6, ¿sí? Porque el 6 contiene el 2, con lo cual de este lado tengo que llegar a 6 y para eso multiplico a esta molécula por 3. Entonces me queda 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno, 2 por 3, 6 átomos de hidrógeno, 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. ¿Sí? Puedo hacerlo de par también. Yo acá tenía 6, dividido 2, 3. Bien. Y vamos ahora con el estado de oxidación -4. Entonces, tomemos como caso el carbono más hidrógeno. Y va a formar el metano, ¿sí? En este caso. Entonces, balanceo primero el no metal. Un carbono. Quedó balanceado. Balanceo los hidrógenos. De este lado tengo 4, de este lado tengo 2 y de este lado tengo 4. En ambos casos los dos son pares. Divido. 4 dividido 2, 2. ¿Sí? Recuerden que el coeficiente divido el más grande, divido el más chico, y el coeficiente se lo pongo al más chiquito. ¿Sí? Y veamos ahora estos ejemplos que son más raros, pero para que vean que no es para nada difícil. Entonces, tomemos como ejemplo el azufre. Más hidrógeno me da el ácido sulfídrico. ¿Sí? Bien, entonces, empiezo balanceando el no metal. Yo acá tengo 8 azufres y acá tengo un azufre. ¿Qué hago? Multiplico esto por 8. Entonces me queda 8 y 8 de ambos lados, quedó balanceado el azufre. Ahora voy con el hidrógeno. Tengo 8 por 2, 16. Mientras que acá tengo 2. Entonces, 16 es par, 2 es par, divido. 16 dividido 2, 8. Y quedó balanceada la reacción. ¿Sí? Veamos qué pasa con el fósforo. Fósforo más hidrógeno me da fosfina. ¿Sí? Comienzo por el no metal. Acá tengo 4 fósforos, acá tengo uno solo. Entonces, pongo este 4 acá para que me queden 4 de los dos lados. Ahora voy con el hidrógeno. Tengo 4 por 3, 12 hidrógenos, mientras que acá tengo solamente 2. Entonces, es par, divido 12 dividido 2, 6. ¿Sí? Entonces me quedan 4 fósforos, 12 hidrógenos, 12 hidrógenos. Quedó balanceado la formación de la fosfina. ¿Sí? ¿Se entiende?